Bienvenidos a Azuladitos, el programa donde hablamos de temas sociales, económicos, de entretenimiento, de todo un poco. Mi nombre es Ernesto Guzmán. Y yo soy Alejandra Barranco. Y esto es Azuladitos. Y bueno, siguiendo los episodios anteriores, si no han ido a verlos, hablamos un poco sobre la salud mental y los invitamos a que vayan y regresen porque es como una pequeña continuación. Porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña hoy, la psicóloga Fernanda Salinas, la cual nos va a estar hablando un poco sobre esto de salud mental, qué podemos hacer cuando, principalmente estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona está sufriendo un ataque de ansiedad? Vamos a hablar de depresión, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los narcisistas, vamos a hablar como que de todo un poquito, ¿no? Va a estar muy interesante este episodio, pero pues bueno, antes que nada les recomiendo que vayan por su azuladito y se pongan cómodos para que, pues ya sabes, aquí empecemos la plática a gusto. Y pues bueno, vamos a agradecer a nuestra invitada, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece excelente. Bienvenida, Fer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, sobre todo, y por poderme brindar este espacio para poderme comunicar justamente también con todos los que nos están viendo en este momento. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, aquí ya preparados para hablar sobre salud mental, psicología, todo un poquito más centrado, porque digo, si se van al capítulo anterior, se van a poder dar cuenta, y lo dijimos muchas veces, que no somos especialistas en el tema, pero bueno, ahora sí tenemos una especialista en el tema que nos puede brindar mucha mejor información, ¿no? Ok, claro que sí, muchísimas gracias, y pues vamos a comenzar con este tema que hoy en día es súper importante, porque al final la salud mental ya... ¿A quién no nos ha pasado que en algún momento nos sentimos muy estresados, muy ansiosos, muy tristes, y escuchar como muchas frases como échale ganas, tú puedes, y que bueno, también la concientización es bastante importante hoy en día. Y justo me parece muy importante que hablemos de estos temas ahora que fue el Día de la Salud Mental. Así es, sí, fue justamente la semana pasada. Sí, justo. Entonces me parece muy importante que retomemos estos temas porque creo que son temas que se deben de hablar, pero se deben de hablar desde la conciencia y desde el profesionalismo. Porque creo que a veces vemos mucho en redes sociales autodiagnósticos de cómo identificarte si eres una persona depresiva, cómo identificarte si eres una persona ansiosa, ¿no? Y entonces eso mismo te va predisponiendo, ¿no? Tal vez también. Sí, que hoy en día el boom de las redes sociales ha sido una gran ventaja, porque las redes sociales, claro que tienen su ventaja. Sin embargo, es que estos videos en donde haz rápido o contesta rápidamente estas 5 preguntas para saber si tienes ansiedad, si tienes déficit de atención, ¿no? Y que a lo mejor pues coinciden ciertos síntomas, ciertas conductas, pero en realidad no es un diagnóstico fiable, ¿no? Para hacer un diagnóstico tenemos que ir con algún especialista en evaluación. Justo. Sí, me parece muy interesante esto que vamos a charlar. Pero antes de todo también, no le ofrecimos a nuestra invitada su azuladito. Ok, muchas gracias. Claro, ya está diciendo aquí de que todos los que nos acompañan también nos acompañan con perfecto. un azuladito. Entonces... Gracias. Vamos a hacer amena esta plática. Claro. Entonces sí me parece muy importante porque igual, no sé, la otra vez estábamos también tú y yo comentando, ¿no? Acerca de esto de las personalidades que se están dando como en cuestionarios, así de que qué tipo de personalidad eres, y soy NJP, creo, algo así. Entonces, como todo esto que también pues es un autodiagnóstico realmente, ¿no? Porque puede ser que sí te oriente un poco a saber qué tipo de personalidad puedes llegar a tener, pero creo que no es justo, tienes que ir con una persona que diagnostique todo este tipo de cosas, ¿no? Así es, ¿no? Y que además una evaluación psicométrica de evaluación, tanto para personalidad y cualquier otra situación, ansiedad, depresión, etcétera, es compleja en el sentido de que va con diferentes instrumentos, y que además no son cualquier instrumento, deben de estar estandarizados para la población mexicana o la población, el país donde se vaya a aplicar. O sea, es súper importante, porque hoy en día nos dejamos llevar mucho por eso. Digo, yo en el consultorio me he encontrado mucho con ese tipo de situaciones donde, hice este test y salió que tengo ansiedad. Entonces, de repente, no es que sea como tal ansiedad. Quizás sí son conductas de ansiedad, pero hasta ahí no es como tal el trastorno, ¿no? Entonces ya vamos por la vida con esta bandera de tengo ansiedad, y todo lo relacionamos con ansiedad, ¿no? Que hoy en día es cierto, los niveles de ansiedad son muy fuertes, o sea, realmente es algo que está pasando y que se le debe de dar la importancia que debe ser, así como la depresión, pero que también justo darle esa seriedad que merece. Sí, justo. Y creo que se
bueno, no sé, desde tu punto de vista profesional, yo creo que se ha profundizado mucho como que, o bueno, se ha visto más estos temas de ansiedad y depresión después de lo de la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, la pandemia fue bastante fuerte para todos de diversas maneras y que esto llevó a darnos cuenta de muchas cosas. A lo mejor y no es que no tuviésemos ansiedad, ya la presentábamos, pero el estar solos en casa o estar sin hacer nuestras actividades rutinarias, de repente, y también porque hubo un o sea, cuando justo estaba la pandemia y un post, cuando nos dijeron ya pueden salir, hacer sus actividades normales y que de repente retomar todo esto, pues también fue como este choque emocional para nosotros y comenzamos con esta ansiedad de, y es que si voy y me contagio, o es que después del encierro escuchar mucho ruido o estar con muchas personas, porque justo lo que más se desarrolló fue esta ansiedad social. De repente estar aislados, a meternos nuevamente a las multitudes y sabiendo que también era un riesgo para la salud por la parte de COVID, pues sí nos tenía como súper atentos y como en esta parte de la defensiva. Sí me pasó. O sea, yo cuando regresamos de pandemia me acuerdo mucho que no podía estar como que en lugares muy concurridos porque sentía mucha ansiedad justo pues era tanto de contagiarme como también de que había pasado mucho tiempo que no había estado con tanta gente alrededor. Entonces como que para mi cerebro fue un shock, ¿no? Volver a regresar a la normalidad. Y igual, o sea, el tema de la socialización, siento que mi personalidad cambió muchísimo de cuando estábamos en pandemia, antes de pandemia y ya después de retomar como mi vida cotidiana, ¿no? Entonces sí, me parece que es un factor importante y justo lo que estabas diciendo, ¿no? De que en uno de los servicios que ofreces también es esto, ¿no? Del diagnóstico psicométrico, algo así. Así es, la evaluación psicométrica. Evaluación psicométrica. Entonces, pues sí, me parece también muy interesante que comentemos esto de que qué parámetros se necesitan tal vez para que no sea solamente como un cuestionario ya, ¿no? Eso que dijiste de que debes de ver todo el contexto, no solamente como algo situacional. Me parece muy interesante, ¿no? Sí, claro, porque al final es importante que el especialista con el que acudamos, pues primero nos haga una entrevista, ¿no? ¿Para qué? Justo para, como bien lo dices, conocer el contexto y cuál es la necesidad de esta evaluación que al final, pues tú estás presentando como consultante, ¿no? Puede ser una evaluación para el trabajo, puede ser una evaluación porque a veces decimos, híjole, quiero conocer mi perfil de personalidad, quiero saber si tengo ansiedad, quiero saber, también lo podemos hacer, o porque al final de la escuela nos mandan, etcétera, ¿no? Pero que el especialista en evaluación, pues justo nos haga esta entrevista para conocer el contexto y de alguna otra manera a partir de eso, nosotros tenemos que hacer la batería psicológica, ¿no? ¿Qué es la batería psicológica? Bueno, pues justamente reunir todas estas pruebas que coinciden con el contexto y la necesidad que en ese momento está teniendo el consultante. Sí, claro. No, y aparte, por ejemplo, a veces nosotros no tomamos tan en cuenta este tipo de herramientas que se nos brindan, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos en específico. Por ejemplo, yo he escuchado de muchos amigos y, por ejemplo, también en TikTok que decían de que es que yo escogí mi carrera a los 18 años y yo ni siquiera sabía qué quería hacer con mi vida, ¿no? Entonces, justo también a eso se dedica, ¿no? Esta prueba para poder determinar más o menos qué aptitudes tienes para las carreras en las que puedes llegar a ser bueno o que te lleguen a gustar, ¿no? Igualmente me gustaría que me platicaras un poco al respecto de en qué te especializas en la consulta, por ejemplo, qué tipo de psicología es la que llevas, ¿no? También a cabo dentro de las consultas. Ya ves que existen varias, ¿no? Es conductivo-conductual, Okay. Todo eso, entonces. Ok, bueno, pues justamente una de mis especialidades es la parte de evaluación psicométrica, que es súper importante y que, como bien decías, sí, existen pruebas incluso específicas para orientación vocacional, ¿no? Es algo muy similar con lo que nos llegan a aplicar en las prepas, principalmente, que justo esa es en la etapa en donde vas a elegir carrera y es ahí donde nos la suelen aplicar, ¿no? Pero en ocasiones las pruebas que llegamos a utilizar son un poquito más largas y más profundas, porque incluso se puede dividir una prueba para quienes apenas van a elegir carrera y para quienes ya estudiaron alguna, o ya adultos que al final dicen quiero estudiar, pero no sé hacia dónde están dirigidas mis aptitudes, mis habilidades, mis capacidades y necesito como una orientación, ¿no? Yo trabajo bajo el enfoque cognitivo-conductual, que bueno,
Su premisa justamente es, de alguna u otra manera, fijarnos o estudiar el comportamiento y cómo este influye en nuestras emociones y pensamiento y viceversa, ¿no? O sea, cómo uno va afectando o impactando sobre todo, porque no solamente son afectaciones, sino el impacto que llegan a tener sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y estas en nuestro comportamiento también, ¿no? Ay, sí, me encanta ese tipo de psicología porque es como de que, ¿por qué hice esto? Pero ¿por qué lo hiciste? ¿De dónde viene? La raíz. Y yo. ¡Oh! Entonces, me encanta como ese tipo de consultas porque son introspectivas, ¿no? Digo, todos los tipos de consultas psicológicas son válidas y son buenas, claro, ¿no? Pero pues a mí me parece más interesante como que esa, ¿no? Entonces, sí, y pues, por ejemplo, también había visto de esto de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que es algo que creo que todos debemos de tener en cuenta porque todos podemos tener una persona que tiene ansiedad, por ejemplo, o depresión y no sabemos cómo ayudarlos, ¿no? Igual me parece muy importante saber cómo ayudar a las personas que puedan llegar a tener tendencias. Sufu y fisifida. Wow. Y así se puede aventar toda una conversación, ¿eh? O sea, ella habla así de que con F de excelente, dice, lo deberías poner en tu currículum. Sí, es que es una habilidad. Yo digo que la F debería de contar como idioma. En algún momento yo intenté hacerlo, pero ya tiene algunos años y nunca logré hacerlo como de una manera tan fluida. Sí, ella es muy fluida para eso. Yo lo aprendí un poquito tiempo. Yo lo aprendí hace como 2 años. Súper, a lo mejor nos puede dar unas clases. Sin duda. Sí, sin duda. Acabando el episodio, sin duda les doy una clase. Ok, perfecto. Sí, pero bueno, me parece muy importante esto, ¿no? De saber cómo actuar en ciertas situaciones de riesgo que pueden poner en riesgo no tanto a pues nosotros como personas, porque alrededor creemos que también podemos llegar a correr riesgo, ¿no? En este tipo de situaciones de ansiedad, de depresión, de esto, ¿no? Pero pues realmente creo que de donde se debe centrar es en la persona, ¿no? Realmente. Sí, y fíjate que la parte de los primeros auxilios psicológicos tuvo su boom aquí en México a partir del sismo del 2017. Ahí justamente fue donde se empezaron a hacer muchas brigadas. Yo estuve en una de ellas, justamente brindando los primeros auxilios psicológicos. Principalmente su objetivo es ese, dar esa contención en situaciones de riesgo que ha vivido la persona, ¿no? Después de un accidente, alguna situación de estrés, ansiedad. Hoy en día se ocupan también para estas situaciones y es súper importante. Porque si revisamos internet, hay mucha información, para quien presenta ansiedad, presenta depresión, pero muy poca información para quienes están alrededor de esta persona, ¿no? Y de repente surge esta duda o estas dudas de ¿qué hago? Me le acerco, lo abrazo, le hablo a su mamá, bueno, a algún familiar, me quedo callado, ¿qué hago, no? Y muchas veces está esta duda y qué importante es también conocer el cómo puedo yo ayudar de manera adecuada, porque es eso, a veces tenemos la intención de ayudar, pero no lo hacemos de manera adecuada y al contrario, afectamos todavía más a la persona, ¿no? Pero bueno, de alguna otra forma, por ejemplo, para personas con ansiedad, pues primero también nosotros tenemos que guardar la calma, bueno, en cualquier tipo de situación. Claro. Quien vaya a brindar estos auxilios psicológicos, nuestro tono de voz debe ser lo más calmado posible, dándole la importancia que merece, porque también ese es un punto súper importante, ¿no? A veces la persona por sí misma está invalidando lo que está sintiendo, ya sea de manera física o emocional. Entonces también nosotros hacerle ver que es importante lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Que es súper válido y que al final no vamos a minimizar, que creamos ese espacio seguro. Algo que yo busco hacer mucho en el consultorio justamente es eso, que lo vean como su espacio seguro, un lugar en donde puedan expresarse sin sentirse juzgados, porque cuántas veces no nos ha pasado que nosotros mismos nos decimos, ay, pero son tonterías. Alguien, incluso algo que hacemos mucho es, seguramente alguien la está pasando peor, entonces lo invalidamos nosotros mismos, ¿no? Entonces sí es muy importante esa situación, decirle, estoy aquí para ayudarte, quiero escucharte y quiero ayudarte a ver cómo podemos resolverlo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, que en muchas de las ocasiones cuando un paramédico o algún médico está atendiendo a una persona, les llega a veces a hacer plática de otro tema. Sí. Tiene otros motivos también médicos, pero también es esta parte de centrarlo en algún otro tema. Esa es una manera, pero también es la otra manera de decirle, estoy contigo, te escucho. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque a veces
podemos ir solamente quiero que me escuches, solamente quiero que me escuches, o quiero que me des un abrazo, o quiero que me ayudes a encontrar la manera, ¿no? A veces también el hecho de decir, ¿cómo ayudo a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar que está pasando por una situación complicada, por ejemplo, depresión? Es bien complicado también el decir, voy a hacerlo. Súper importante también es identificar que nosotros no estemos en riesgo, ni de manera física ni de manera emocional. Siempre algo que busco recalcar muchísimo es que para poder ayudar, apoyar a la otra persona, nosotros también tenemos que estar bien, porque si no es una cadenita o es un efecto dominó y al final los dos vamos a terminar en una crisis y que eso tampoco está padre, ¿no? Entonces eso es muy importante de recalcar y que de alguna otra manera también hacerle ver que vamos a respetar lo que él nos está solicitando. Porque, no sé, me ha tocado casos en donde me dicen, oye Fer, es que no sé cómo ayudar a mi hermana porque yo he visto que está muy triste, que no suele hacer actividades, o casos en donde me han dicho, es que mi amiga ya me dijo que pues tiene ciertos pensamientos, ¿no? Y no sé cómo ayudarla. Al final primero es hacerle ver que siempre vamos a estar para esa persona. Siempre que al final, si solamente quiere que la escuchemos, vamos a estar para escucharla. Si necesita un consejo, también. Pero también algo que yo siempre les digo es, también tenemos que saber identificar hasta qué punto nosotros ya no podemos, porque a veces la situación nos lleva a un punto de quiebre también para nosotros y también es decir, levantar la mano y decir, ya no puedo, y entonces acudir. También para eso podemos acudir al psicólogo, no nada más cuando tenemos problemas nosotros emocionales referente a nuestra vida, sino en el sentido de decir, no sé cómo ayudar a mi mamá, a mi amigo, necesito una guía, porque también es otra parte que al final creemos que ir al psicólogo en terapia es una intervención larga y a veces solamente hay lo que se llama orientación. También podemos brindar ese servicio donde es eso, orientarte en cómo puedes actuar, cómo le puedes hacer, y que a veces también nosotros, o al menos yo algo que busco justo mucho, como decía Ernesto, es que nosotros hagamos este trabajo de introspección, ¿no? Y que de repente es, no me había dado cuenta de esto o no lo había pensado así, pero que uno mismo vaya llegando a sus propias respuestas, ¿no? Sí, exacto. Sí, me parece muy importante esto de los pasos a seguir. Por ejemplo, bueno, vamos de poquito en poquito. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo un ataque de ansiedad, principalmente, bueno, a lo que yo he sabido es que primero le tienes que preguntar tal vez cómo quiere ser ayudado, ¿no? Porque igual eso también es algo que se va trabajando en terapia. En su momento yo lo trabajé, o sea, de decir, es que yo no sé cómo quiero que me ayuden cuando estoy en un ataque de ansiedad, por ejemplo. O sea, no sé qué quiero que la otra persona haga. Y ya después identifiqué que cuando estoy en un ataque de ansiedad, quiero que la otra persona solamente me esté acompañando, porque yo necesito la concentración entera en mi cabeza para poder llegar a calmarme, ¿no? Entonces, justo también saber identificar uno mismo cómo quiere ser ayudado y otro como persona externa decir como de que cómo quieres que te ayude, qué necesitas, ¿no? Sí, súper importante hacer esa pregunta, el cómo deseas que yo te apoye o el cómo necesitas que yo te apoye, porque a veces quizá la respuesta más común es que la persona diga no sé, me siento muy mal, porque en ese momento también la persona está en crisis, ¿no? Si es alguien con quien solemos convivir mucho y que de alguna otra forma sabemos que tiene ansiedad o tiene episodios de ansiedad, pues desde antes podemos preverlos en el sentido de decir, oye, mira, yo he visto que tienes ciertos episodios de ansiedad, ¿no? Y me gustaría que tú me indicaras cómo deseas que yo te ayude en esos momentos, ¿no? Y a lo mejor en ese momento que al final la persona está sin ansiedad, pues te lo puede decir, pero difícilmente cuando no lo hemos trabajado en terapia, difícilmente la persona lo tiene bien identificado. Y es cuando viene esa parte de decir, no sé, me siento muy mal, solo a veces, no sé, dicen, solamente quiero salir corriendo, me falta la respiración. Y en ese momento algo súper importante y clave, por ejemplo, con la ansiedad, es la respiración. Siempre la respiración va a ser punto clave y que de repente, porque también llega a pasar, hay personas que aunque les digamos, a ver, vamos a respirar, vamos a inhalar, vamos a exhalar, eso todavía las desespera más. O sea, hay personas que sí les llega a ocurrir episodios muy fuertes incluso tratando de respirar. ¿Por qué? Porque en algún momento, no sé si justamente lo han experimentado, que hoy en día desafortunadamente puedo decir que muchos, o si no es que todos, pues hemos pasado por episodios de ansiedad en algún momento de nuestro día.
a veces ni siquiera nos damos cuenta porque ya lo tenemos bastante normalizado, ¿no? Y que también llega un momento que sí, vamos a respirar. Hoy en día también hay mucho material en YouTube de respiraciones. O sea, por eso decía hace rato, las redes sociales tienen bastante información muy valiosa, solamente que hay que saber elegir, porque es súper importante eso también. Y esta parte de la respiración lo podemos hacer incluso hasta en cadena, ¿no? Si les ha pasado que de repente estamos quizá con la pareja o con alguien que estemos cerca y empieza a respirar y nuestra respiración también se empieza como a igualar con esa persona. Entonces, de esa manera la podemos apoyar si es que nos lo permite, ¿no? Si nos dice la persona, necesito salir corriendo, ok, vamos, si quieres vamos a salir, si estamos en un lugar cerrado, yo te acompaño, pero que al final la persona vea que ya estamos y que estamos dispuestos a que también la persona nos vaya diciendo, por aquí es, por aquí no me gusta, porque hay momentos en que no me abraces, no me tomes la mano, y eso también lo tenemos que respetar. O sea, tenemos que ser súper conscientes de que es respetar también lo que la otra persona nos está pidiendo. Y justo no tomarse las cosas personales, ¿no? Porque me parece muy importante también en estos asuntos que se tomen las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, decir como en el aspecto también que estábamos platicando de que ¿quieres un consejo o quieres que solamente te escuche? ¿No? Y hay gente que luego se lo llega a tomar personal cuando dices que no quiero un consejo, solamente quiero que me escuches, y es como, ay, ¿no? Y es como de que no, o sea, es lo que la otra persona necesita, ¿no? No tomarnos personal, o justo también esto de la ansiedad cuando una persona, por ejemplo, te trata de contener y te abraza y tú lo avientas y dices como de que no, pero es porque estás en un momento de mucho estrés, ¿no? Entonces, y la otra persona se puede llegar a ofender. Es lo que la otra persona necesita, ¿no? Porque en ese momento la persona que la está pasando mal es la otra persona, ¿no? Entonces hay que tener también mucha empatía respecto a eso, ¿no? Sí, justo, o sea, en la parte de primeros auxilios psicológicos la empatía es súper, súper importante, porque es la que nos va a brindar esta parte de decir, bueno, está pasando por un momento bastante difícil, ¿no? Le voy a dar su espacio, voy a respetar esto. Cuando nos llegamos a tomar la situación un tanto personal, es ahí decir, ojo, creo que por ahí algo que podemos trabajar, algo que tenemos que trabajar, si es que al final nosotros también queremos ser parte de estos primeros auxilios psicológicos, porque también es súper válido decir, no quiero o no puedo, ¿no? O sea, te quiero muchísimo, pero no puedo asistirte. Y es válido y es parte también de nuestra salud mental. Sí, me recordó mucho, bueno, ahorita igual es una pequeña recomendación también, Fer, para ti. Okay. Hay una serie que se llama Heartstopper, que justo toma este tema, ¿no? La pareja del chavo tiene un trastorno de un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Uh-huh. Entonces, justo una psicóloga le dice, es que él le dice, es que yo lo quiero salvar. Y ella le dice, es que tú no puedes hacer eso. Tú puedes estar ahí para acompañarlo y para ayudarlo en la medida que puedas. Pero te estás rebasando ahorita. Necesita él ayuda profesional. Y eso también es muy importante, ¿no? A saber diferenciar en esto. Ok, sí, vas a brindar primeros auxilios, pero no vas a brindar primeros auxilios todos los días, ¿no? O cada semana. La persona también se tiene que hacer cargo de sí misma y decir como de que, bueno, ok, tengo un problema. Tengo ataques de ansiedad recurrentes, tengo episodios depresivos muy fuertes, debo de hacerme cargo de mí mismo, ¿no? Y buscar atención. Digo, ahora afortunadamente, como dices, ya hay muchas redes de apoyo en las que puede ser gratuito. Yo estuve en pandemia, por ejemplo, en un sistema gratuito de la UNAM que nos brindaba justo atención psicológica sin costo. Entonces, pues sí, buscar todas las alternativas que hay, ¿no? Porque muchas veces nos cerramos a esto de decir, es que psicólogo, es que no tengo dinero. Es que no tengo dinero y entonces no voy a poder, ¿no? No voy a poderlo costear. Creo que ahorita en este punto hay muchas alternativas, ¿no? Inclusive muchos psicólogos que como un trabajo comunitario pueden llegar a dar terapia psicológica sin costo, ¿no? Yo tengo algunos colegas que he visto que buscan acercar la parte psicológica a las personas, porque si nos damos la tarea de revisar este servicio en diferentes zonas de la ciudad, solamente la ciudad y del Estado de México, hay zonas donde es bastante caro y es muy difícil costear una terapia. A lo mejor yo sé que necesito y a lo mejor y que deseo ir al psicólogo, pero costearlo es muy, muy complejo para algunas personas, ¿no? Entonces también es muy importante conocer nuestras alternativas y saber, cierto, la UNAM tiene una línea de apoyo, Locatel también tiene una línea de apoyo gratuito, ¿no? Y que a veces está mucha esta parte de
pero no los conozco. O sea, ¿cómo voy a hablar por teléfono y cómo le voy a contar mis problemas a alguien que no conozco? O sea, desafortunadamente eso nos da mucha desconfianza, ¿no? Y es algo que yo trato de aterrizar bastante en el consultorio, de decir, tranquilo, estás en tu espacio seguro, no estamos aquí para juzgarte, brindan mucho esa seguridad, mucho esa seguridad, y al final sentirnos en confianza y si no verlo como una plática, porque no es una plática de café, no es una plática con la vecina, no es una plática con la comadre, compadre, no, pero que al final nos sientamos cómodos. Y es súper importante esto que también mencionas, saber identificar hasta dónde ya no puedo. Y que no lo veamos como una responsabilidad. Hoy en día, por ejemplo, se está dando mucho en los adolescentes, ¿no? Es que mi amiga se está sintiendo muy mal, tengo que hacer algo por mi amiga, tengo que ir a verla, y lo vemos como una obligación. No es una obligación. Es bien importante recalcar esto, que al final no es nuestra responsabilidad, es nuestro deseo poder apoyar a la persona, y que es súper válido, pero que al final también decir, hasta aquí puedo. Porque si no, se hace una cadena otra vez en donde tú me jalas a ese círculo y entonces no sé cómo pararlo. Y ya no es una persona, ya somos dos. Entonces, sí tener empatía, sí ponernos como en esta parte de cómo te ayudo, y también preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo ayudarlo yo? O sea, ¿tengo los elementos para poder ayudar a esa persona? O primero necesito trabajar en mí y poder entonces brindarle el apoyo a mi amigo, amiga, familiar, etcétera, ¿no? Porque cuando es familia lo vemos mucho como responsabilidad, mucho, ¿no? Pero también tener en cuenta que si decidimos apoyar a la persona es eso, nuestra decisión, no es decisión de la otra persona, porque muchas veces he escuchado esta parte de, es que ¿te acuerdas cuando tuviste ansiedad y me quedé 20 años contigo? Por ejemplo, en las parejas, ¿no? 20 años contigo soportando tu ansiedad. A ver, espera. O sea, es tu decisión, o fue tu decisión el quedarte con esa persona a apoyarlo. No es tampoco para estarlo echando en cara de, la otra vez yo te apoyé cuando estabas en una crisis. Porque al final, repito, es nuestra decisión poder quedarnos con esa persona. Y que justamente debe de ser borrón y cuenta nueva, ¿no? En ese tipo de circunstancias, por ejemplo, tampoco burlarnos después del episodio que tuvo, ¿no? O sea, de que justamente de que, ay, ¿te acuerdas cuando te dio un ataque de ansiedad y estabas haciendo no sé qué cosa, ¿no? O sea, justo, borrón y cuenta nueva, no pasó eso. Y igual, si la otra persona después lo quiere hablar, claro, se hablará, ¿no? Pero creo que tampoco estarlo sacando a colación todo el tiempo, porque puede llegar a ser contradictorio, ¿no? Y tú querías preguntar algo, Ale. Nos tenías una pregunta muy importante que nos hicieron acá nuestros seguidores. Bueno, contexto, nosotros pusimos ahí una cajita de preguntas acerca de qué querían saber sobre este tema. Entonces, pues Ale tiene aquí las preguntas. Tengo aquí, justamente ahorita que estábamos tocando el tema de lo de la ansiedad, de, bueno, esta parte de cómo ayudar a la otra persona. Pero en caso de que, por ejemplo, esta persona que tiene ansiedad se encuentre sola, que algún tip o alguna recomendación que podrías dar para llevar este caso. Ok, pues bueno, primero es el hecho de buscar nuestra respiración, ser muy conscientes de nuestra respiración. A veces algo que yo les recomiendo mucho a mis consultantes es sentarnos, si tenemos la posibilidad de sentarnos, poner incluso los pies sobre el piso, o sea, recargarlos muy bien, poner nuestras manos sobre nuestras piernas. ¿Qué nos permite esto? Al final hacer este contacto con el espacio y sentir también como nuestro cuerpo, ¿no? No frotar, porque al final esto refuerza la parte de la ansiedad, pero sí poner nuestras manos y tratar como de ser muy conscientes de lo que está pasando y lo que estamos sintiendo en este momento. Otro es, se ha dado mucho esta parte de tomar bebidas muy frías, ¿no? O meternos a bañar con agua fría, comer hielo o sabores como ácidos. También se ha dado mucho esta parte. Sí es funcional en el momento, porque al final lo que estás haciendo es buscando que tu atención se focalice en otros estímulos. Y que incluso hay una técnica, porque hay que ver también que al final la ansiedad nos puede dar en cualquier espacio, ¿no? Y que a lo mejor no tenemos el lugar donde sentarnos, pero vamos caminando por la calle y tenemos este episodio de ansiedad y no es como que, Fer, me voy a sentar, o no tengo cómo sentarme y entonces ya valí. Porque también algo que yo busco mucho es que no se haga esta dependencia a ciertos objetos. Antes mucho era como, pues la pelotita o la plumita, o hay muchas cosas que hoy he visto que dicen, para la ansiedad, pero al final es hacernos dependientes de un objeto. O como los niños, ¿no? Que también tienen objetos de dependencia como muñecos o muñecas, peluches, esto, ¿no?
Sí, porque ¿qué pasa entonces cuando no lo tenemos? Nos va a pasar como, yo siempre pongo el ejemplo de la película de Dumbo, cuando pierde su plumita, ¿no? Y cuando la pierde y que justo entonces él dice, no voy a poder volar. Y algo similar pasa a nosotros. No traigo la pelotita, no traigo el objeto o no tengo dónde sentarme, entonces ya valí y no me voy a poder calmar. No, una técnica que justo está muy presente es la técnica del grounding, que nos lleva a focalizar la atención de nuestros sentidos en otros estímulos. Ejemplo, podemos ir variando conforme tengamos oportunidad. Observa 5 objetos verdes, a lo mejor y de tu entorno. Entonces tu cerebro está buscando esos 5 objetos verdes y la atención ya se focalizó en eso. Ahora, ya que los encontraste, vámonos a 4 cosas que podamos probar. A lo mejor en ese momento podemos probar la gomita, el café, algún sabor que al final, otra vez nuestro sentido del gusto, tenga esa atención. Ahora dime tú solita, ¿no? Ahora vamos a buscar 3 cosas que podamos oler, 3 aromas que podamos percibir. A lo mejor no tenemos los objetos, pero podemos como tratar de percibir los aromas, ¿no? Después nos vamos a 2 cosas o 2 sonidos que podamos identificar. A lo mejor íbamos en la calle y va pasando no sé, el de los tamales, el de los colchones. ¿No? Muy típico. Y ya, pues justamente nuestra atención estuvo en eso. Y por último, una cosa que podamos sentir, algo que podamos tocar, alguna textura suave, rígida, la tierra, qué sé yo, pero que al final justo focalizar la atención de nuestros sentidos en otras situaciones, en otros elementos. Y eso también nos puede permitir a disminuir o en el mejor de los casos a eliminar esos síntomas de ansiedad que tenemos en ese momento. Y justo, bueno, a mí lo que me funciona mucho son las meditaciones guiadas, y algo que aprendí de la meditación guiada también es a partir de tu mismo, de irte focalizando en ti. O sea, por ejemplo, en muchas de las meditaciones guiadas dicen como de que aprieta este músculo, ¿no? Por ejemplo, el músculo de la pierna, o aprieta las manos, o siente tus dedos, y entonces así vas como que focalizando tu atención en otra cosa, pero desde ti mismo, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en las que justo no puedes tener un lugar en el que, o estás en un lugar en el que es muy concurrido, un contexto como muy caótico, se podría decir, podría ser una opción, ¿no? También como que este tipo de técnicas en las que tú mismo sensorialmente y cognitivamente puedes enfocar tu atención en, por ejemplo, apretar el músculo del bíceps, ¿no? O en apretar tus dedos de los pies, o justo sentir realmente lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? En tus manos, en todo esto, ¿no? Justo lo que decías de mantener tu mente en donde estás. Así es, en el aquí y ahora, que es lo que mencionan y que es algo que se está buscando trabajar bastante, que nuestra atención esté focalizada en lo que está pasando aquí, y no tanto por esta parte tan común que se ha vuelto la parte de tu presente y trata de vivirlo. O sea, sí es súper importante, pero luego eso causa más ansiedad. No he hecho nada, pero o sea, me funciona más concentrarme en mi futuro porque eso me mantiene calmada, ¿no? Sí, pero sí. Que estas meditaciones es lo que busca, centrarnos en lo que está sintiendo nuestro cuerpo, ¿no? Y no trata como de pon tu mente en blanco, no, tampoco, porque eso también nos llega a estresar, no, sencillamente tratar de focalizar un poco más nuestra atención sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestros músculos, porque algo que llega a pasar es que cuando estamos en ansiedad, híjole, nos tensamos mucho. Sí. Hay personas en donde incluso pues llegan a tener rigidez muscular y que de alguna u otra manera se llegan a espantar muchísimo. Los dedos como que se les hacen así o las manos. Sí, sí pasa. Pero justo es por esta rigidez muscular que está teniendo, y lo que dices, los ejercicios que dices son bastante buenos. En consultorio, o bueno, en clínica lo conocemos como relajación muscular progresiva, perdón. Y que trata de eso, de ser consciente de cómo tu músculo está muy tenso y cómo tú además tienes la habilidad de poder relajarlo y sentir cómo está tu cuerpo relajado y el decir, ya me siento mejor. Es que luego ni siquiera lo percibes. O yo luego cuando estoy escuchando meditaciones guiadas, más cuando me voy a dormir, porque luego me pasa que no me puedo dormir, estoy escuchando meditaciones guiadas y dice de que baja tus hombros y yo estoy así. Y luego digo, y ya los bajo, ¿no? Como ese tipo de cosas que a veces uno no hace consciente, que justo te ayudan a que si estás tan rígido muscularmente, te des cuenta de qué tan rígido estás, porque en el momento de la ansiedad ni siquiera te das, todos los estímulos son tan fuertes que ni siquiera te das cuenta que estás así.
¿no? Y entonces ya el hecho de estarte concentrando en un músculo en específico, pues va a mandar toda tu atención a que hagas eso, ¿no? Y por coincidente los demás músculos se van a relajar un poco, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta parte y también quería entrar a estos primeros auxilios, por ejemplo, también depresivos, cuando una persona se encuentra en un estado o en un episodio depresivo muy fuerte. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para poder ayudar? ¿No? Tal vez eso no es de una contingencia inmediata como lo es la ansiedad, pero me parece muy importante. Yo siendo una persona depresiva, de repente entiendo completamente a las demás personas que no han pasado por esa situación, que te dicen como de que, ay, pues ya, cálmate. No pasa nada, no estés triste. Échale ganas. Ajá, échale ganas. No, sí, pero aparte es como de que, ay, pues ya, o sea, no sé, concéntrate en otra cosa, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Ya deja de estar triste. A veces no es tan sencillo, ¿no? No, más bien, no es tan sencillo, no es sencillo dejar esos sentimientos de lado. Entonces, pues sí, ¿qué es lo que se podría hacer para ayudar a una persona que tiene depresión? Y ojo, también a veces cuando uno tiene depresión se hace muy codependiente a algo o a alguien que nos haga sentir mejor, ¿no? O que nos saque de ese estado depresivo un momento. Pero también justo hay que nosotros aprender técnicas para poder, si estamos en un estado depresivo, al menos que seamos depresivos funcionales, ¿no? Que no, esto no nos limite a nuestra vida de que no sé, tengo un estado depresivo, me voy a quedar todo el día en mi cama, porque digo, a veces es necesario darse una pausa, pero no siempre que uno tiene un ataque o más bien un episodio depresivo, porque pues a veces la vida no lo permite, ¿no? No, y antes de entrar como a detalle a esto, el hecho de ser conscientes que la depresión hoy en día tiene muchas caras. O sea, podemos encontrarnos a una persona que está riendo, que es funcional en su trabajo, y a veces ni siquiera ella misma sabe que está pasando por un episodio depresivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Quizá casos cercanos a nosotros o pues de la parte televisiva, de que nos enteramos que tal artista o tal modelo, etcétera, pues atentó, ¿no? Y nos sorprendemos porque decimos, ay, es que yo la vi en el programa anterior o yo la vi la semana pasada y se veía súper bien. O sea, ¿qué pasó? Al final la depresión tiene hoy en día muchas caras. Puede ser desde una sonrisa, puede ser desde unas lágrimas, puede ser desde el hecho de que llevo una semana en mi casa sin bañarme, sin comer, que es como lo que tenemos asociado, ¿no? Ah, no sale de casa, ha dormido todo el día, no se ha bañado, no ha comido. Depresión. Puede ser. O sea, no es una garantía. La depresión tiene muchas caras. Entonces, también es importante saber que no siempre vamos a encontrar a la persona en el rincón de su casa llorando y que tiene depresión, porque a veces no es eso. A veces hay personas que logran decir, bueno, me siento muy mal, me siento fatal, pero ni modo, tengo que ir a trabajar, tengo que seguir siendo mamá y que muchas personas o muchas cosas dependen de mí, yo lo tengo que hacer y logran salir. Pero hay personas que dicen, no puedo. O sea, hoy de verdad yo sé que tengo muchas cosas que hacer o que tengo que ir a la escuela, tengo tarea, pero sencillamente me quiero quedar en mi cama y no saber de nada, ¿no? Esa es una. O sea, la parte de identificar esta situación. 2, el cómo yo apoyo a la persona que está en un episodio depresivo. De alguna manera también es primero preguntarme si puedo hacerlo, si estoy en condiciones físicas y mentales de poder apoyar y acompañar a mi persona en este proceso, ¿no? Y también el hecho de decir, ser bien conscientes que tenemos que respetar lo que la persona nos está diciendo. Básicamente es algo muy similar con la ansiedad. Si la persona nos dice, no quiero que hagas nada, solamente quiero que te acuestes conmigo o que te sientes conmigo y me abraces, y si yo puedo hacerlo, hagámoslo. Si necesita platicar con alguien, pero en esta parte sí es súper importante que nuestra persona sepa que ahí vamos a estar. Porque a lo mejor hoy nos dice, no quiero que me digas nada, solamente que me escuches. Y de repente decimos, bueno, pues ya para qué le pregunto si no quiere que le diga nada, no quiere un consejo y nos alejamos. No, que al final también la persona, nosotros le podemos decir, claro, yo te puedo escuchar el día de hoy y cuando lo necesites. Que al final la otra persona sepa que hay una red de apoyo. En esta parte todavía es más importante las redes de apoyo, que justamente son todas aquellas personas que están para nosotros y podemos apoyarnos en ellas en estos momentos complicados que podamos estar pasando. Justo. Sí, me parece muy importante eso de que
de cómo se representa a veces la depresión. Siento que los medios masivos a veces han influido mucho en cómo llegamos a ver la depresión, ¿no? De que luego vemos en películas de que, ay, no se ha parado, como dices, ¿no? Todo el día de la cama y así lo vemos todo mugroso y tú dices como de que, ay, de seguro así se ve la depresión. Uh-huh. Así se ve la depresión, y una persona que se ve justo en su día a día normal, no puede llegar a tener depresión, ¿no? Porque eso no lo vimos en los medios. Entonces me parece muy importante también identificar estas partes, ¿no? Como dices, todas las caras que tienen la depresión, y además justo también venir desde ahí, desde la empatía, ¿no? Porque luego a mí me pasa, ¿no? De que yo tengo un episodio depresivo y yo soy de los que no contesta. No contesto llamadas, no contesto mensajes, me aíslo, pero porque justamente yo necesito que mi mente esté 100% concentrada en regresar. Entonces, luego la gente se lo toma personal, ¿no? Y te dice como de, es que no me contestas. Es que, ¿cómo quieres que yo te ayude, no? Si tú no me contestas, si tú puedes mandarme un mensaje y lo voy a ver y me voy a sentir acompañado sin duda, pero no tengo la capacidad mental en ese momento para poderte contestar el mensaje, ¿no? O para poder ser recíproco a lo mejor con una amistad o con una relación afectiva, ¿no? Tal vez en este momento, tal vez en este día no te voy a poder contestar, pero porque me siento mal, ¿no? Pero justo no tomarlo personal. Hay veces en las que mucho lo tomamos personal, como que es que me lo estás haciendo a mí y tú quieres que yo me sienta mal porque tú te estás sintiendo mal. No. O sea, yo necesito este espacio para sentirme mejor, y esperando que lo puedas llegar a entender, ¿no? Más siento que pasan las relaciones a veces también, ¿no? De que no contestas los mensajes, o de que te desapareces tantito y es como de que no, es que ya no me amas. Es que ya no me amas y entonces no me contestas, y tú, ¿sabes que no es así? O sea, necesito espacio, necesito tiempo, ¿no? Entonces sí me parece muy importante tener en cuenta como estas situaciones. Y por ejemplo también cuando digo que siento que a veces no es una regla, pero viene obviamente en conjunto este tipo de ideas o pensamientos que puede llegar a tener una persona, y cómo podemos también ayudarlo, ¿no? En esta sintomatología que podría llegar a ser el Sufu y Fisi. Creo que lo dije. Yo estoy aprendiendo de ti, yo mira, muy atenta. Sí, sin duda. O sea, cómo podemos igual también identificar o no sobre suponer. Por ejemplo, cuando vemos una persona depresiva que está en un episodio depresivo, decir como de que no, y que es que qué tal si atenta contra sí mismo, ¿no? Entonces, también como que tener estos parámetros bien puestos, se podría decir, para no confundir también las cosas. Igual poder ayudar a una persona que nos, en la confianza, nos pueda llegar a compartir que quiere, que tiene estos pensamientos, y además qué decir, porque te lo dice y tú, ¿qué? ¿Qué te digo? No, o sea, ya no sabes ni siquiera qué decir, no sabes si decirle no, yo te quiero mucho, te queremos mucho aquí, ¿sabes? O hay mucha gente que lo invalida, que dice como de que no seas cobarde, ¿por qué estás pensando esto, no? O como ese tipo de cosas. Creo que también me parece muy importante qué es lo que decimos después de que una persona nos dice que tiene estos pensamientos, ¿no? Cuando llegamos a tener esos pensamientos, no es, en su mayoría de ocasiones, no es justamente porque queramos terminar como tal con nosotros, ¿no? Sino porque es la única puerta que en ese momento estamos viendo para poder terminar con ese sufrimiento, con ese dolor, o incluso con esa sintomatología física, porque es muy agotador pasar por una depresión, ¿no? Y más cuando ya se tiene mucho tiempo con ella, estoy hablando de meses, incluso a veces años, ¿no? Y que llega un momento en que la persona dice, ya estoy agotada, ya no quiero seguir pasando esto, y es cuando empieza con esta ideación, ¿no? Cuando nos lo llegan a decir, cuando nos lo llegan a confesar, generalmente yo les recomiendo el hecho de recomendarle acudir con un especialista, porque ya es una situación bastante complicada, que en ocasiones también no solamente amerita acudir al psicólogo, sino también ya acudir al psiquiatra. ¿Por qué? Por el medicamento, que hoy en día también, afortunadamente, ya cada vez es menos, pero, híjole, tenemos mucho temor a iniciar un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Porque, híjole, voy a hacerme adicto al tratamiento, y qué tal, y si siempre estoy como en estado de zombie. No, que al final también es el punto de como que sea específico para ti, que tú te vayas sintiendo bien, y que, bueno,
vayas viendo estos resultados e irlo acompañando con una terapia psicológica. Siempre va a ser importante que cuando estemos en un tratamiento psiquiátrico lo acompañemos de un tratamiento psicológico, porque al final son hermanos, no están peleados. Yo siempre procuro que también lo veamos así. Es algo que se necesita mutuamente, ¿no? Entonces, sí, siempre que nos lo llegan a confesar, que nos lo llegan a externar, pues decirle, mira, estoy aquí para ti. También, como deseas que yo te apoye, ¿no? Cuando la persona nos llega a expresar, también indicarle que al final, oye, creo, es mi opinión, es una recomendación, podemos, y si quieres yo te puedo estar contigo en este proceso, buscar ayuda profesional. Creo que sería una muy buena opción, porque también nos podemos encontrar con la parte que nos diga, no quiero. Y a veces es bien difícil, pero tenemos que ser conscientes de respetar esa decisión, ¿no? Ojo acá, voy a hacer la aclaración, o sea, de respetar el hecho de que la persona no quiere tomar terapia o acudir al profesional, pero también el hacerle saber, quizá de repente írselo recordando, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece a lo mejor si ya te sientes listo para acudir a terapia? Hacerle ver que al final nosotros seguimos insistiendo de una manera sutil y respetuosa con que acuda a terapia psicológica o a terapia psicológica y psiquiátrica, ¿no? Ahora, ¿qué le puedo decir, Fer? ¿Qué le digo en esos momentos que me acaba de decir que lo intentó o lo quiere intentar? Primero, algo que de cierta manera sé que sale a veces en automático, pero el hecho de decir, oye, pero piensa en los que estás dejando aquí, piensa en tu vida, de repente también es cargarle todavía más a la persona. Decirle, chin, por mi culpa van a sufrir. Y eso es lo que no necesita, ¿no? Creo que también el decirle, ¿estás seguro de esta decisión que estás tomando o de esto que estás pensando? A lo mejor la persona va a decir, no estoy seguro. O sí, ya lo pensé muy bien, ya lo planeé muy bien. Solamente te voy a pedir que empezamos con este ritual de despedida. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Voy a traer ahora yo, a lo mejor ya la vieron, no sé si ustedes la vieron, la serie de Nadie nos va a extrañar. Oh. De verdad, yo lloré al final así de mi cobijita, pero que no es coincidencia, creo yo, que lo hayan sacado en el mes de septiembre, que nos habla de toda esta parte que a veces no nos damos cuenta y de verdad la persona o la red de apoyo que estuvo alrededor sin darse cuenta se siente bien culpable, decir, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No? Que es la típica pregunta, ¿y cómo no lo pude ver? ¿Cómo no lo pude identificar? No estuve para él o no estuve para ella, pero que al final otra vez, a veces son tantas caras que no podemos identificarlo, ¿no? Lo vimos en la serie. Yo ya empezaba como que a sospechar cuando empezó con este ritual de despedida, pero bueno, a lo mejor y yo porque al final es mi trabajo, ¿no? Pero no es algo que podamos identificar así a la voz de ya y en una simple vista. Sencillamente a veces lo tomamos como que, hoy quiso tener un detalle conmigo, ¿no? Y así se queda. Y de repente nos damos cuenta que era parte de su ritual de despedida. Pero es bien, bien difícil. Que desafortunadamente por eso también el índice de este evento es muy alto. Y en realidad, aquí en nuestro país, el índice más alto es en hombres. Nos metemos a este tema de decir cuántas veces no hemos escuchado que las relaciones son 50-50 y que en realidad no debería de ser así. Pueden llorar o con su pareja, ¿no? También porque tenemos esta idea de que los hombres debemos de ser fuertes con nuestras parejas, de que debemos nosotros proteger a la mujer y entonces si la mujer te ve débil, por coincidente ya no estás protegiendo, ¿no? Ya no estás haciendo la chamba que te toca. Es esta parte de decir, el llorar, el expresar tus emociones no es sinónimo de debilidad, no nos hace débiles, al contrario, ¿no? O sea, veámoslo como un acto de valentía, no hacia con los demás, sino hacia con nosotros mismos.